Pues vamos a hablar de la discapacidad intelectual, los nuevos paradigmas a la luz de las convenciones internacionales. Como estarán ustedes viendo aquí en la pantalla, pues les traigo una presentación para guiarnos un poquito gráficamente en lo que vamos a dialogar, pero les adelanto un poco de qué se trata esto. Quiero que ustedes sepan que en el mundo actualmente hay aproximadamente 1.300 millones de personas con discapacidad, es decir, una de cada 6 personas padece una discapacidad. Hay que recordar que actualmente las discapacidades, podemos hablar de la discapacidad mental, de la discapacidad sensorial, de la discapacidad psicosocial, todas estas enfermedades que actualmente, como la ansiedad, la depresión, también se consideran una discapacidad. Y bueno, este tema es de mucha importancia porque nosotros siempre le hemos dado una connotación como se ha mantenido en el transcurso del tiempo. Desde sus orígenes, de las legislaciones y de la manera de regular a la sociedad, siempre se consideró a las personas con discapacidad como personas enfermas, no aptas para tomar decisiones. No se consideró de ninguna manera que ellos pudieran opinar o participar en los asuntos que fuesen de su injerencia. Siempre se consideró que ellos deberían de tener un tutor, un curador, aproximadamente en 1804 que se está el Código de Napoleón. En ese código ya había un artículo donde se establecía que las personas que tuvieran una discapacidad tenían que tener un curador que lo equiparaba pues a un tutor. Y precisamente esto ha evolucionado con el tiempo. Bueno, yo creo que a todos nos ha tocado ver que hay familias que tienen personas con discapacidad, particularmente yo les vengo a hablar de la discapacidad intelectual, porque en la física, pues aunque sí hay mucho problema social y cultural de la falta de adaptación o de empatía hacia esas personas, es un problema más grande cuando la discapacidad es mental o intelectual y entonces se ha considerado a las personas como niños. Se les habla como niños, se considera que no pueden opinar, que no pueden decidir, que no se pueden casar, e incluso también se ha llegado a practicar procedimientos quirúrgicos para impedirles la procreación, vulnerando totalmente sus derechos humanos. Entonces, todo esto ha cambiado paulatinamente, todavía no permea completamente en la sociedad. Hay mucha gente que lo desconoce, hay mucha gente que no lo puede creer o que lo ignora, que una persona con discapacidad intelectual particularmente pueda decidir acerca de su propia vida en la medida de sus posibilidades. Y ahorita vamos a ver cómo estas convenciones internacionales, particularmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que data del año 2008, en donde México tuvo una participación activa para que ésta se lograra. Esa convención vino a traer pues toda una serie de acontecimientos, de reformas, incluyendo posteriormente pues la reforma al artículo primero constitucional del año 2011 y todo este bloque de derechos humanos vino a cambiar los paradigmas y a cambiar la manera de pensar particularmente de quienes impartimos justicia. Entonces, hay que considerar que todos los seres humanos somos diferentes y que no hay que juzgar a las personas por sus diferencias y que ser diferente está bien, porque no todos podemos ser iguales. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación para ir llevando poco a poco cómo se dio esta transición, cómo se dio este cambio. Muy bien. Primeramente, ¿qué es la discapacidad? Pues la discapacidad consiste en la dificultad para hacer al menos una de las actividades de la vida diaria, como ver, oír, caminar, recordar, concentrarse, bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse. La discapacidad ha sido ligada por muchas épocas a la discriminación. Ese es uno de los principales problemas. Uno de los principios básicos del constitucionalismo, ¿verdad? Ahora con la reforma del artículo primero constitucional, pues se escribe en que todos somos iguales, la igualdad que señala el artículo primero constitucional y que está prohibido discriminar por razón de sexo, de preferencias, etcétera, de discapacidad también. Sin embargo, pues esto, como les decía, no ha permeado completamente en la sociedad. Desafortunadamente,
el mundo se creó para personas, y lo digo entre comillas, normales, y se consideraba que había personas normales y personas que no fueran normales. Esto es discriminación, el considerar que unas personas son más que las otras y que hay personas de menor grado y de mayor grado, eso es la discriminación. El concepto es el siguiente: la discriminación consiste en tratar de manera diferenciada a las personas, y la misma puede ejercerse de dos formas. Una de ellas cuando se trata de un modo denigrante a una persona en particular, atacando su dignidad, y la otra cuando se ejerce ese trato hacia un grupo vulnerable, afectando por ende la igualdad social, porque se puede discriminar por razón de color, de preferencias, etcétera, y entonces se discrimina a un grupo de la sociedad. En cuanto a los antecedentes de la discapacidad que les hablaba, la discapacidad desde tiempos históricos tuvo una connotación religiosa. Se pensaba que quien tenía un hijo con discapacidad es porque había cometido un pecado y que estaba pagando por esa falta, por ese pecado, ¿verdad? Ese es el antecedente de la discapacidad. Se hablaba de un castigo divino. En la antigüedad clásica, en Grecia y en Roma, ustedes saben, pues la perfección y la belleza eran muy importantes. Si nacía una persona con discapacidad, pues se consideraba que no podía encajar en esa sociedad. Había cuestiones muy denigrantes, muy insólitas, que uno lo escucha y no lo puede creer o lo ve en la historia, de que esas personas las llevaban a circos para exhibirlas como si fueran, no sé, de esa manera ellos se ganaban la vida como si fueran fenómenos, ¿verdad? Entonces, a veces incluso las discapacidades se aumentaban para pedir limosna, para crear en las personas pues ese sentimiento de que ellos tenían la necesidad. Cosas grotescas como que los niños nacían con discapacidad, los veían y los tiraban en un monte y los dejaban morir ahí porque consideraban, bueno, dice la corte, cosificar, como si fueran una cosa, ¿verdad? Esto sirve, esto no sirve. Entonces, anteriormente así se practicaba. La tendencia de agruparse, ¿verdad? De las generaciones, pues, ¿qué generó? Que la gente empezó a hacer estratos sociales. El que tiene más vale más, el que tiene menos vale menos. Y como las personas con discapacidad no podían trabajar, muchos de ellos, pues entonces no servían, no le servían a la sociedad. En aquel tiempo se pensaba esto, porque los que tuvieran más bienes y más posesiones, pues eran los que podían trabajar, acumular, y esas personas pues no lo podían hacer. Los niños, como les comentaba, eran evaluados desde su nacimiento. Había un grupo de personas antiguas, ¿verdad? Que ellos decían, bueno, vamos a evaluar su perfección y sus rasgos. Si los niños no eran perfectos, pues los tiraban en un monte, los dejaban por ahí hasta que ellos fallecieran. La Corte ha establecido varios modelos conforme fue evolucionando la cuestión de la discapacidad y la manera de verla. Este modelo del que les hablo se llama modelo de prescindencia, porque la gente creía que era mejor prescindir de la presencia de esas personas, pues vaya, quitarles la vida, matarlas, ¿verdad? Porque no servían. Entonces, ese era el modelo de prescindencia. También posteriormente, conforme fueron pasando los años en la Edad Media y ya posteriormente, se fue creando el modelo médico rehabilitador. Empezaron a surgir las carreras profesionales, la psicología, la psiquiatría, y entonces ahí la gente ya empezó a analizar que las personas con discapacidad pues eran personas enfermas. No sé si alguien pudiera apagar su micrófono. Muchas gracias. Que eran personas enfermas que tenían que ser curadas. Entonces, esa era la labor del médico, ¿verdad? Del psiquiatra, del doctor. Tienes que curarla. Si el doctor no la curaba, pues la persona no servía. Obviamente, en muchas ocasiones, las enfermedades que se manejaban así eran incurables, ¿verdad? Entonces, se llamó modelo médico rehabilitador, porque decían, bueno, es una persona enfermita, es una persona enferma, hay que curarla, hay que rehabilitarla para que sea normal. Esa era la creencia, el pensamiento de la gente. Bueno, ¿qué podemos hacer para que sea normal? Curarla, ¿verdad? Para que entre al grupo de las personas normales. Eh, Tratándose de personas con discapacidad, pues, ¿qué era lo conducente en ese tiempo? No las podían curar,
las metían en manicomios o la gente las tenía relegadas en su casa. Para las personas era una vergüenza contar con un pariente o con una persona con discapacidad y siempre estaban adentro, encerradas, privadas de todos sus derechos, no podían opinar, nadie los tomaba en cuenta. Esa era una situación pues muy lamentable y que a lo mejor hasta nuestra época todavía sigue aconteciendo con personas con discapacidad. Luego, el modelo social, que es el que ahorita pues está un poco prevaleciendo también. En ese modelo, la gente empezó a pensar, bueno, con lástima a las personas con discapacidad, que eran personas, aunque fueran adultas, se les trataban como niños, siempre hay que ayudarlos, ellos no pueden hacer nada, ellos no pueden decidir, ellos no pueden opinar, ni casarse, ni tener hijos, ni nada, ¿verdad? Entonces se veía a las personas, la sociedad las veía con un estilo protector, ¿verdad? Proteccionista, sin independencia, sin libertad. Posteriormente, y el modelo que impera actualmente es el modelo de los derechos humanos. A finales de los años 60 y principios de los años 70 hubo un movimiento de vida independiente. Muchas personas que regresaron de la guerra regresaron mutiladas, regresaron sin algunas extremidades o con algunas situaciones, y entonces esas personas ya no podían trabajar, las relegaban, las tenían en un lado, y esas personas, aunado a las personas con discapacidad que existían, se empezaron a reunir. Y dijeron, vamos a hacer este movimiento porque nosotros queremos participar. Y fíjense de cuándo les estoy hablando, de los años 60 y principios de los 70. ¿En qué año estamos? Y todavía esas personas que hicieron ese movimiento, gracias a ellas hubo muchos cambios, pero esto ha sido muy lento, definitivamente, que todavía no permea bien en la sociedad esta situación, pero esas personas hicieron ese movimiento para dejar de lado el modelo médico rehabilitador, que era el que imperaba, y que fuera un modelo de derechos humanos, que ellos participaran por sí mismos en la medida de sus posibilidades. La finalidad de este modelo era el reconocimiento de todos los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el de gozar de una capacidad jurídica plena que por siglos les fue negada, lo que los incluye como sujetos de derechos y de obligaciones, ¿verdad? Aquí entra lo más importante de lo que podemos nosotros hablar, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención y su protocolo facultativo fueron aprobados durante la 76ª sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, celebrada el 16 de diciembre del año 2006, promulgada en la resolución de fecha 24 de enero del año 2007. El 30 de marzo del 2007 México suscribió el tratado y el Senado de la República lo ratificó el 27 de septiembre de ese mismo año. Para su entrada en vigor, ese decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del año 2008, cobrando vigencia al día siguiente. En ese sentido, desde el año 2008, México suscribió este tratado internacional, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ¿de qué se trata esta convención? Reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Antes no había rampas para personas con silla de ruedas. Entonces, ¿de quién era la barrera? De la persona que no podía caminar. De la persona que no podía caminar o del entorno. Definitivamente el entorno no estaba preparado. Libros en lectura braille para las personas invidentes, o cualquier otro tipo de apoyo, eso no existía. Entonces, la sociedad era la que estaba impidiendo o relegando a ese grupo de personas con discapacidad para que ellas no participaran en la sociedad por considerar que no valían, que no podían, que por sí mismos no lo podían hacer. Entonces, la convención viene a romper con todo ese paradigma, con toda esa situación. La convención reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación.
Reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes al ser humano. También la Convención reconoce la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y a la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahorita les voy a hablar de un artículo muy importante que es el 12 de la Convención. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo van a ustedes a pensar, bueno, es una persona con discapacidad, ¿cómo va a intervenir? ¿Cómo va a interactuar? Todas las personas, todos los seres humanos, tenemos un bloque de derechos humanos. Se le llama núcleo duro. Entonces, todos ya nacemos con esos derechos. Todos tenemos nuestro conjunto de derechos. Pero para que haya una tutela judicial efectiva, para que las personas puedan intervenir en los procedimientos, nosotros tenemos que valorar si la persona requiere apoyos y salvaguardias, ayudas extras, o sea, hay que reconocer la igualdad respetando las diferencias. Esas diferencias, nosotros como autoridades y en sí todas las personas que tengan una interrelación con una persona con discapacidad, deben de hacer un distingo, deben de hacer un apoyo, que los apoyos y salvaguardias pues son las autoridades, somos los que los debemos de implementar, dependiendo de cada caso concreto. Nuestro núcleo duro es uno y las otras cuestiones son independientes de lo que nosotros como autoridad tenemos que hacer para una tutela judicial efectiva. Entonces, este artículo 12 de la Convención dice, los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y esto es los apoyos de los que les he estado hablando. Los Estados partes, dice el punto 4, asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Es decir, una cosa es el apoyo que la autoridad puede otorgar y otra cosa es la salvaguardia. Salva y guarda, es decir, alguien que vigile ese apoyo para que no se cometan abusos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos. Esas salvaguardias se deben de vigilar por parte de una autoridad o un órgano judicial, que somos nosotros, competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Es decir, una persona puede ir a una notaría y otorgar un testamento, pero si es necesario la intervención de la autoridad, porque nosotros tenemos que ver si se requieren apoyos y salvaguardias para esas personas. Y es ahí donde les comento que a lo mejor no ha permeado mucho la idea de que las personas con discapacidad pueden, en la medida de sus posibilidades, acceder a la justicia y tomar las decisiones por sí mismos, sin un tutor, como se ha estilado desde tiempos remotos, ¿verdad?
El artículo 13 de la Convención dice, a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de la justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Es decir, es obligación de nosotros imponernos de todas estas reformas para nosotros hacer este papel que la Convención nos está obligando. Muy bien. La capacidad jurídica y la personalidad jurídica. Aquí en el Código Civil nos habla de la personalidad jurídica y de la capacidad jurídica. Y aquí establece el código que la personalidad jurídica es igual para todas las personas, pero no es cierto, porque dice, la capacidad jurídica se nace, la personalidad jurídica es una facultad exclusiva de los sujetos de derecho, es única, indivisible, reductible e igual para todos, y se integra con los atributos a que se refieren los títulos subsecuentes. Y luego el 23 bis dice, número 1, la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Entonces no es igual para todos, porque las personas no tienen personalidad jurídica por sí mismas, tienen que tener un representante. Así lo establece nuestra codificación actual. Entonces aquí esto refiere, todas las personas conforme a la Constitución política gozan de los derechos que en ellas se establecen y conforme a su artículo primero está prohibido relegar, menospreciar o discriminar a cualquier individuo por razones de preferencias, creencias religiosas, discapacidad o cualquier otra categoría sospechosa, entendiéndose por esta última a la que se refiere un grupo vulnerable o en desventaja que encuentra dificultades especiales para ejercitar plenamente sus derechos que están reconocidos en un ordenamiento jurídico por razón de circunstancias culturales, étnicas, económicas, sociales o bien su estado físico-mental. No obstante lo anterior, las codificaciones pues establecen otra cosa, como ya les daba lectura ahorita. La personalidad jurídica, que el mismo código señala que es igual para todos, pues no lo es, como ya les explicaba, porque las personas con discapacidad, según refiere el Código Civil, tienen que tener un representante que nosotros conocemos como tutor. La capacidad jurídica es de dos maneras, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercicio es la capacidad de poder ejercitar esos derechos y esas obligaciones. Ahí también en esos artículos atinentes a la capacidad de goce y de ejercicio en el Código Civil, pues refieren que las personas con discapacidad no tienen capacidad de ejercicio. Eso es lo que refiere nuestro código. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El estado de interdicción y el marco normativo legal, ¿verdad? A nivel local, bueno, pues como les hablaba, en su artículo 30 bis el Código Civil establece que la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer derechos y cumplir obligaciones por propia cuenta, y esta la tienen los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales, y el 30 bis 1 dice que el estado de interdicción y las demás manifestaciones de incapacidad establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio, pero también señala que los incapaces pueden ejercitar sus derechos por medio de representantes. El 914 del Código de Procedimientos, sin ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se decrete el estado de minoridad o de incapacidad de una persona, ¿verdad? Una persona con discapacidad intelectual, de acuerdo a la legislación, debe acudir ante una autoridad que se declare su estado de interdicción para que una persona de su familia ejerza estos derechos por ella, ¿verdad? Entonces, las autoridades, conscientes de su obligación de respetar la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, hemos optado por desaplicar esta cuestión, este marco normativo local que nosotros tenemos y que se replica en toda la República, que todavía no ha habido un avance en ese sentido de reformar, aunque ya sabemos viene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde este apartado pues ya se eliminó de ahí, pero por el momento y los artículos que están vigentes pues nos dicen que tenemos que tener una declaración de estado de interdicción y nombramiento de un tutor. ¿Qué hemos tenido que hacer las autoridades? Desaplicar atendiendo al principio pro persona.
La Suprema Corte en diversas resoluciones ha declarado la inconstitucionalidad del estado de interdicción. Existen varios precedentes en los que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional este sistema jurídico, como el amparo en revisión 1368-2015, el amparo directo 44 del 18, 702 del 18, 1082 del 19 y el 4 del 2021. Vamos a hablar particularmente del amparo 4 del 2021. Este amparo directo se analiza la inconstitucionalidad del sistema jurídico que regula la figura del estado de interdicción en la Ciudad de México. Debo decirles que los artículos de la Ciudad de México son muy similares a los que les acabo de leer del Código Civil y del de Procedimientos Civiles de Nuevo León. Y atendiendo a una comparativa de esos artículos, es la razón por la cual nosotros hemos desaplicado esta legislación. El amparo se interpuso el 4, del que les hablaba, del 2021, por una persona mayor de edad que vive con una discapacidad de tipo mental psicosocial. Les recuerdo que la psicosocial habla de ansiedad, de depresión y de este tipo de cuestiones, impugnando como inconstitucionales e inconvencionales los artículos 23, 450, fracción segunda, 462, todos ellos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que les repito, son muy parecidos a los artículos nuestros. El 23 del Código Civil de la Ciudad de México dice: la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Como vemos, pues es exactamente lo mismo. En 902 habla más o menos de lo mismo. ¿Cuál fue el motivo para solicitar la inconstitucionalidad de dicho sistema normativo de esta persona que interpuso este amparo? Que el estado de interdicción obedece a un paradigma de sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, porque considera a esta incapaz de ejercer por sí misma sus derechos, contrario al modelo social y derechos humanos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es violatorio en sí mismo de diversas libertades y de derechos humanos. El derecho al reconocimiento, a criterio del quejoso, ¿cuáles derechos se veían vulnerados con este sistema jurídico? El derecho al reconocimiento a la plena capacidad y personalidad jurídica, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo. ¿Cuáles derechos? Bueno, a la autodeterminación para elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, de procreación también, de desplazamiento para poder salir del país y de vivir en forma independiente. ¿Cuál fue la crítica que se realizó quien interpuso el amparo? Que no se lograba la protección de las personas y sus derechos, sino que las asumía como dependientes por tener limitaciones. Buscaba una normalización a través de la medicación e institucionalización y presumía su inferioridad. ¿Qué resolvió la Corte? Que todo ordenamiento jurídico debe reconocer en todo momento que las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena personalidad jurídica, en igualdad de condiciones que las demás personas, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto. Es ahí donde les hablo de la tutela judicial efectiva, del núcleo duro, donde son todos los derechos, el bloque de derechos humanos con lo que todos contamos, y esta parte especial de la tutela judicial efectiva a las personas que así lo necesitan. Que el concepto de discapacidad ha evolucionado y que esta es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y su entorno, de lo que les hablaba de las rampas con discapacidad, de la manera en que las personas ven a las personas con discapacidad, es decir, las barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Que la regulación jurídica internacional y nacional sobre las personas con discapacidad tiene como última finalidad evitar la discriminación y propiciar la inclusión, por lo que el análisis de toda normativa que aborde el tema de las personas con discapacidad debe hacerse siempre desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación, que debe respetarse la diversidad como condición inherente a la dignidad humana y que debe optarse siempre por aquella solución jurídica que haga operativa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La figura del estado de interdicción no es acorde
con el artículo 12 que les leí hace un momento y por ende es inconstitucional porque no permite la participación directa de las personas con discapacidades a ese sistema y por eso no es acorde porque el artículo 12 habla que nosotros debemos reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad de goce y de ejercicio, ¿verdad? Va en contra de la discriminación que está prohibida por el artículo primero constitucional. La supresión de la capacidad jurídica conlleva la sustitución completa de la voluntad a través de un tutor y eso pues obviamente va en contra de este artículo 12, de lo que establece en sí la Convención en general, ¿verdad? La interdicción pone el acento en las deficiencias y no en las barreras que pone el entorno. Tú te fijas en la discapacidad que tiene la persona, pero no en las barreras que pone el entorno y no considera los apoyos y salvaguardias que se puedan otorgar. La capacidad mental y jurídica. La Corte estableció que es un error que la capacidad mental y la capacidad jurídica se mezclen. La discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones han sido considerados motivos legítimos para negar la capacidad jurídica. Sin embargo, el derecho a la capacidad jurídica no debe tomarse como una cuestión de inteligencia, sino de voluntad. Muy bien, apoyos y salvaguardias. Ya les había explicado hace un momentito que no se debe negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe de proporcionárseles acceso al apoyo que necesiten para ejercer su capacidad jurídica y para la toma de decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de la condición particular de la persona y de sus requerimientos personales, con el fin de que pueda ejercer plenamente y por sí misma su autonomía y todos sus derechos. Un apoyo es el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar actividades cotidianas y participar en la sociedad. Está enfocado a facilitar la expresión de una voluntad libre y verdadera. Son las medidas necesarias para ayudar a una persona con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. El sistema de apoyos debe de ser diseñado a partir de las necesidades y circunstancias concretas de cada persona. Es individual, cada sistema de apoyos que se otorga no es igual para todos. Entonces puede estar conformado por un familiar, por una profesional de la materia, objetos, instrumentos que la persona necesite, productos en general, cualquier otra ayuda que le facilite, ¿verdad? Desarrollarse. Aquí tengo algunas imágenes, ¿verdad? Debo decirles que en Colombia están muy adelantados, ya hay un protocolo para las personas con discapacidad donde a ellas se les explica y estas imágenes fueron tomadas de allí. La limitación funcional sensorial, visual, dificultad para ver usando o no anteojos. ¿Cuál sería una barrera? Un libro escrito en tinta. ¿Y cuál sería un apoyo? Pues un documento en audio. Si hay una discapacidad auditiva, dificultad para escuchar, ¿cuál sería una barrera? Pues hablar muy rápido, fuerte, de espaldas a la persona. ¿Qué sería un apoyo para ellos? El lenguaje, un intérprete de lengua de señas, hablar despacio, en tono adecuado, de frente a la persona. Cuando hay una discapacidad física, dificultad para caminar, mantener el equilibrio, sostener objetos en los brazos. Un edificio con muchas gradas, muchas escaleras, eso sería una barrera. Y un apoyo, pues un edificio con rampas, ¿verdad? En cuanto a las limitaciones funcionales intelectuales, dificultad para recordar y concentrarse, entre otros aspectos, ¿cuál sería una barrera? Usar palabras difíciles de comprender al conversar, usar muchas ideas a la vez. ¿Y cuál sería un apoyo? Pues utilizar palabras. Ustedes han visto, yo creo que nos ha tocado ver las sentencias de lenguaje accesible, incluso nosotros en nuestros acuerdos y resoluciones cuando interviene una persona con discapacidad, hacemos nuestro acuerdo con la terminología jurídica que nosotros conocemos y al final yo acostumbro poner un mensaje para la persona con discapacidad para que se entere de lo que está sucediendo en el procedimiento, con términos sencillos, con palabras adecuadas que me puedan entender. Por ejemplo, la alteración, una de la discapacidad psicosocial de la que les hablaba, alteración de las funciones mentales y emocionales, ¿verdad? Rechazo, miedo, repulsión, gritarles a las personas. Entonces hay que comprender las necesidades de esas personas, eso sería un apoyo para ellas, ¿verdad? Las salvaguardias, como ya les explicaba, tiene la finalidad vigilar, evitar abusos, ¿verdad? Viene siendo aproximadamente como la figura del tutor, pero llamada de otra manera, que sería el apoyo, y la figura del curador, que era el que vigilaba, que sería la salvaguardia.
Pero miren, van a decir, pues es lo mismo. Anteriormente había como que un sistema parejo. Todo es igual. Se decreta la discapacidad aunque sea moderada, porque hay discapacidad moderada, leve, grave, etcétera. Y bueno, tiene discapacidad de carácter mental, necesita un tutor. Es que va a opinar. No, no puede opinar, no puede decir nada porque el tutor es el que va a tomar las decisiones por esta persona. Entonces, actualmente hay que ver dependiendo de cada caso concreto, las condiciones de cada caso. Yo acostumbro conectarme, se pone la persona con discapacidad, nos la ponen a la vista y yo platico con las personas. Pueden sorprenderse mucho, pero muchas veces personas saben que están actuando en un procedimiento, saben por qué están conectadas y te dicen, yo quiero que mi persona de apoyo, yo no puedo salir porque tengo ataques epilépticos, porque me puedo desmayar, porque alguna situación, pero mi persona de apoyo quiero que sea mi hermana tal, porque con ella me llevo muy bien, ella me quiere, ella me protege, ella me da de comer, ella me cuida, etcétera. Entonces, es muy enriquecedor y muy importante hablar con las personas, porque son ellas las que tienen que decidir, son ellas las que pueden opinar. Te pueden decir, a lo mejor no hablan, pero te pueden hacer algunas señas o alguna situación. Entonces, pues esto es realmente importante. La salvaguardia es pues para vigilar precisamente que no se cometan abusos o una influencia indebida. La dignidad humana, todo ser humano goza del derecho de gobernar su propia vida, incluida la toma de decisiones sobre qué vida es buena para vivir. Es decir, no se debe estereotipar a los seres humanos con base en factores que se encuentran fuera de su voluntad, como por ejemplo el color de su piel o el grado de su inteligencia. El procedimiento de interdicción en el Estado de Nuevo León, pues como ya les comenté, este articulado se declaró inconstitucional y nosotros estamos sustituyendo esto por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y desaplicando estos artículos. ¿Qué pasa si alguien plantea ante nosotros, Poder Judicial, una declaración de estado de interdicción? Lo vamos a aceptar, aunque lo planteen con otro nombre. Acuérdense que no importa el nombre, es la intención que ellos tienen al promover ese procedimiento. Plantean las diligencias de jurisdicción voluntaria. Nosotros lo admitimos con este nombre de sistema de apoyos y salvaguardias. Y bueno, pues se hace una serie de situaciones como citar a la persona con discapacidad. Regularmente yo lo hago a raíz de la pandemia en forma virtual para no crear molestias a la persona cuando no se puede. Entonces, sí les pido que vengan, pero regularmente lo hago en forma virtual y eso pues también apoya que las personas no tengan que desplazarse y a lo mejor no se pueden mover alguna situación. Este, y algunos otros tipos de situaciones que nosotros hacemos. Para mí como autoridad, y hablo por mí, hemos tenido diversas juntas los jueces para ponernos de acuerdo. Es un tema pues relativamente nuevo, digo, ya tiene tiempo, pero nosotros estamos actuando así aproximadamente desde el año pasado, desde este amparo 4 relevante. Entonces, hemos estado dialogando para este tipo de situaciones y bueno, yo considero importante la información testimonial porque de ahí podemos obtener quién es la persona que cuida a la persona con discapacidad. A veces sí no pueden hablar o no pueden decir, entonces nosotros es importante conocer el entorno, cómo vive, quién lo cuida, con quién vive y todo eso. Eh, ¿Qué sucede si se plantea la interdicción en un juicio ordinario civil? Ya ven que cuando hay contienda, pues se promueve el juicio ordinario civil. Pues yo sí los acepto. La situación es la siguiente. La incapacidad no estaría en duda, sino más que nada el cuidador de la persona que va a hacer su apoyo. A veces los hijos se pelean y dicen, está mejor conmigo, está mejor con otra persona. Pues finalmente, ¿cómo le va a hacer el juez para saber qué es lo mejor para esa persona? ¿Cuál es el sistema de apoyos más viable? Pues con las pruebas. La jurisdicción voluntaria no permite esa contienda, entonces, pues si se plantea juicio ordinario civil, nosotros tendríamos que admitirlo, ¿verdad? Los criterios de la Corte, pues han marcado un gran cambio, reconociendo la capacidad de las personas, dejando de lado la óptica de verlos como estorbo, como carga, como personas enfermas. Lo cierto es que no puede perderse de vista por una autoridad el padecimiento que les aqueja. Es decir, nosotros tenemos que considerar la igualdad tomando en cuenta sus diferencias. Eso no lo podemos ignorar, ¿verdad? Entonces, ello, debido a la obligación de la autoridad de implementar un sistema de apoyos y salvaguardias o realizar ajustes razonables, ¿verdad? Un razonamiento, qué es lo que procede en cada caso en particular, para equilibrar a dichas personas y colocarlas en un plano de igualdad
frente a los demás. Debe de considerarse que el juez es un abogado y que forzosamente debe de asistirse de un médico. Yo sí he pedido que traigan al menos un dictamen médico para nosotros tener en consideración el grado de la discapacidad. Es cierto que el modelo médico rehabilitador quedó atrás, que nosotros no debemos de ver a las personas como personas enfermas, pero la realidad es que tienen una discapacidad. Un dictamen médico nos es de mucha luz a nosotros para efecto de saber qué decisiones puede tomar la persona y qué no. Hay personas con discapacidad que están en estado de postración, obviamente ahí sí se va a requerir un tutor, sí se va a requerir un curador en ese tipo de casos, pero hay algunos que sí pueden las personas participar. No todos los casos los podemos ver igual, no todas las personas con discapacidad las podemos tratar igual, y eso es lo que trata de remarcar la Corte, ¿verdad? Yo les digo, los dictámenes médicos para mí son de relevancia. Nosotros como autoridades, y la misma convención lo señala, tenemos que proteger el derecho a la salud de las personas. Nosotros podemos ver a través de un dictamen qué necesidades tiene, ¿verdad? Que yo lo puedo ver a través de la pantalla y ver si es una persona con discapacidad, pero definitivamente que nosotros tenemos que medir cuáles son los apoyos y cuáles son las salvaguardias más importantes. Y pues más que nada, esta sería las diapositivas que yo traigo. Déjenme aquí ver, dejar de presentar. Muy bien. Quiero comentarles, ya a modo de comentario, faltan unos minutitos para las 5, que a mí me da mucho gusto la inclusión de las personas con discapacidad. Hace unos años a los jueces nos dieron un curso y en ese curso se hablaba de un joven de la UDEM que él creó su propia fábrica y manejaba aguas embotelladas, y él creó la fábrica con personas con discapacidad intelectual. Él dice que se asombraba porque las personas pueden trabajar, porque las personas no pierden el tiempo en su celular ni platicando, porque todos tienen capacidades que pueden sacar adelante esa empresa, y él nos platicaba cómo acomodaba cada uno de ellos para que etiquetara las botellas, para que hiciera. Entonces, esas personas quieren ser tomadas en cuenta en la medida de su capacidad, y nosotros como sociedad debemos hacerlo, nosotros como autoridades debemos tomarlo en consideración. También sé que en la colonia Lindavista ahorita hay una cafetería que está 100% atendida por personas con síndrome de Down, y me da mucho gusto que esto suceda porque quiere decir que la sociedad cada vez va tomando más conciencia de que las personas con discapacidad forman parte de nuestra sociedad, que nosotros tenemos que verlas como iguales, que no podemos ver como unas personas más y otras menos, que debemos de darle esa integración al entorno, forman parte de nosotros también, y que tenemos que romper con ese viejo paradigma de verlos como enfermos, de verlos como personas inservibles. Nosotros sabemos que ellos tienen mucha capacidad para poder integrarse a alguna labor. Y pues esto sería todo en relación a las diapositivas que yo les traigo, al tema que les quería mencionar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si me lo permite el maestro Noé, adelante. Adelante, claro. Muchas gracias por su disertación, pero adelante para dar oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, creo que todo ha sido muy claro. Bien, pues en nombre de nuestro director del instituto, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, agradecemos a usted, maestra Rodríguez Tamés, su disertación, y le hacemos entrega, al menos virtual, de una constancia de participación a la cual daré lectura. El Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la maestra María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés por su destacada participación en la conferencia Discapacidad Intelectual, Nuevos Paradigmas a la Luz de las Convenciones Internacionales. Lo firma el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya como director general del Instituto de la Judicatura en Monterrey, Nuevo León, este día 13 de octubre de 2023. Muchísimas gracias de nuevo, maestra. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y también un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias. Buen fin para todos. Gracias.
Gracias. Buenas tardes.